a todos. Ya, en vivo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Consulta la Carta. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el psicólogo Johnny Velasco, psicólogo social de la Universidad Nacional. Como siempre, nuestro querido socio de Consulta la Carta, Freddy Sertaín. El día de hoy tenemos un programa bien interesante porque queremos hablar sobre el sujeto en la sociedad. Entonces vamos a abordar tres aspectos muy importantes: el sujeto, las normas y la sociedad. Todo esto para elucubrar y Elucubrar. construir, elucubrar y construir un debate bien interesante acerca del rol del sujeto, el rol de las normas y cómo la sociedad influye en ambos aspectos. Entonces, bienvenidos a los dos. Johnny, buenas noches. Buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por la invitación. Nada, vamos a compartir un momento y hablar de unas cositas que pensamos. Simplemente vamos a tener una conversación. Vamos a ver cómo nos va. Perfecto. Freddy, doctor Freddy, buenas noches. ¿Cómo me le va? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo me le va? Yo muy bien, Muy todo, bien. todo perfecto. Esta vez queremos hacer un anuncio. Estamos construyendo un proyecto, ¿no, Sergio? Con Sergio Sí, y con señor. otros compañeros psicólogos para hacer psicología clínica online. Entonces, al final, por favor, quédense, les vamos a estar dando los números de contacto, las formas de agendar si quieren agendar con nosotros. Y pues nada, empecemos de una vez. Vamos a hablar del Perfecto. sujeto y la sociedad, ¿no? Suena complejo el tema un poco, pero en realidad vamos a tratar de desmenuzarlo lo más posible y hacerlo muy digerible, ¿vale? Listo. Listo, Bueno, entonces, ¿por qué no sí, empezamos hablando de, como dijimos que vamos a abordar sujeto, normas y sociedad, pues qué son las normas? señor Johnny, por favor, colabórenos, señor invitado. Bueno, pues el tema de las normas es un tema, digamos, que podemos definir un poco simple, ¿no? Las normas son los límites, o las normas son los acuerdos, o tal vez las normas es todo aquello que está en nuestro contexto social que genera una regulación de lo que yo hago en torno a los demás. ¿A qué me refiero? A que en cualquier espacio que hayamos estado, a cualquier espacio en el que hayamos interactuado, siempre han habido una serie de, ¿cómo decirlo? Conocimientos de cosas que podemos hacer y cosas que es mejor no hacer, ¿sí? En esa medida, las primeras normas las tuvimos en la casa de cada uno, luego en la escuela, luego de pronto en el parque, en la biblioteca, en la tienda, no sé, en la casa de otro amigo, y en cada uno de estos espacios lo que teníamos era unas formas en las cuales pues cada uno, digamos, se comportaba, hacía cosas, ¿sí? La norma es un acuerdo, son acuerdos. Tal vez nosotros que hagamos esos acuerdos con otras personas. Tal vez nacimos y ya habían acuerdos preestablecidos que lo que permiten es que hayan unas, digamos, unos lineamientos para que cada uno pueda vivir su vida. Entonces esto tiene varias escalas. Señor. Johnny, en ese sentido, si los acuerdos son preestablecidos, ¿no serían entonces impuestos? ¿Sí se acuerda cuando Piaget hablaba de la asimilación y la acomodación? El tema ¿Quién de es la norma. Piaget? Sí, Tratemos pero de hacer una breve sincronización. ¿Introducción? No, pues contextualicemos. ¿Quién es Piaget, por ejemplo? Sí, pues si vamos a hablar de Piaget, ¿quién es Piaget?
Pues imagínense que Piaget fue un psicólogo muy importante pues, ya en la década de que del 1950 más o menos, que Sí. pues estudió el desarrollo a nivel psicológico. Y pues es de los autores más importantes. Si alguien quisiera leerlo, pues es súper denso, entonces no lo lean. Digamos que vayan aproximándose poquito a poco a las teorías, o si no se van a decepcionar. No, sí, son No, pues libros un poco complejos. Los 7 estudios son re complejos, pero bueno, digamos que lo que dice en alguna parte de Piaget es que pues nosotros, digamos, nacemos en un contexto social preestablecido, ¿sí? Nosotros nacemos y ya todo está dado para nosotros. Y por medio de unos mecanismos lo que hacemos es primero aprender todo lo que tiene el medio social y luego de aprenderlo, lo que hacemos es también, digamos, generar mi propia versión de eso que está afuera. En esa medida, pues lo que hacemos es una representación de lo que está en el exterior, de lo que es la realidad. O sea que tenemos una realidad subjetiva. Cuando decimos que la norma es preexistente, pues está ahí, ¿cierto? Y nosotros lo que hacemos es aprender qué es lo que está allá afuera y para qué sirve. Pero durante toda la vida, dentro de todo el ciclo vital, lo que hacemos es evaluar constantemente cada norma y evaluarla en cada contexto, porque en cada contexto es diferente. Por ejemplo, cuando eran pequeños, si alguno decía una grosería, ¿qué le pasaba? Por ejemplo, a Freddy que le dijeron de pronto alguna vez que dijo una grosería cuando tenía 3, 4 años, 5 años. no, yo siempre fui una persona muy, muy decente, Johnny. Pero probablemente, y si no me acuerdo, no, seguramente sí lo dije, eh, pues me regañaban y me decían que no lo hiciera, ¿no? Pero en esa medida y en esa edad usted no tenía el concepto de que era una grosería, simplemente repetía una palabra de pronto. Pero entendía Claro. que si decía ciertas palabras había una consecuencia, ¿cierto? De pronto había changleta voladora o algo así, no sabemos. Pero Ujú. había una consecuencia. Y la consecuencia cambió cuando de pronto, por ejemplo, Sergio llegó al colegio. Y en el colegio todos decían groserías. Y de pronto él no le decía. Y empezaron a hacerle matoneo, bullying o a montársela en esa época. Entonces ahí la norma cambió. ¿Por qué? Porque ahí sí era avalado por el contexto y por el grupo hacer ese comportamiento. Las Y normas así tienen que podemos ver empezar a entonces raíz. en parte, las normas tienen que ver en qué contexto estoy y cómo se construye también socialmente los permisos que se dan socialmente, ¿no? En ciertos ambientes, frente a pareciera que normas universales. Ahora, yo me pregunto, hablando un poco de la situación actual, ¿no? Creo que también el tema de este conversatorio es entrar en eso, en cómo las normas en este momento, esas normas que posiblemente nos anteceden, de cómo nos relacionamos, de cómo interactuamos los unos con los otros en sociedad, están cambiando por esta situación actual, ¿no? Creo que no estoy seguro si en toda Latinoamérica, pero por lo menos acá en Colombia es muy común que nos saludemos de pico en la mejilla, ¿no? Entonces, como eso es una norma, de pronto que nos antecede y que varía dependiendo del contexto, pero que ahorita en estos momentos está cambiando, ¿no? Entonces, no sé si hablamos un poco de esos cambios ahorita en las normas y cómo estamos asumiendo también esos cambios. No sé si Sergio quisiera decir algo. Bueno, no, lo primero es que me sorprende que usted salude a sus amigos de pico en la mejilla. No, mentira, sí. Claro, Porque yo no, tengo pero alma argentina. No, mentiras. No, la cuestión, es que es de contextos. En el Es de contexto de contextos. los amigos, sí, sí, no hay inconveniente. De hecho, me extraña exactamente, que Freddy sí. cuando, digamos, a mí tiene un dado besitos y yo no pongo problema con eso, entonces pues me extraña. ¿Qué? No entendí lo que dijo Johnny. Sí, que sí, el contexto sí cambia, cambia. Sí, claro, Claro, cambia.
el contexto cambia. Y ahora, digamos, nos estamos dando cuenta que, ¿cuál es el saludo más común ahora? El del codito, ¿cierto? El de la alita de pollo. Obviamente también eso tiene que ver, pues en este sentido, con las prácticas de autocuidado y siento que, pues no sé, yo estoy divagando, pero siento que la normalización de lo que ahora es normal lo estamos haciendo es a partir justamente de, digamos, de esos comportamientos que nos generan esas como prácticas sanas, como esas prácticas no peligrosas de contagio, pero más sin embargo, nosotros nos damos cuenta, y esto es algo que me gustaría que entráramos a debatir, y es que este nuevo orden, por decirlo, social, está generando resistencias, que es lo que vemos, que nos dicen no se congreguen, pero la policía llega y hay fiestas clandestinas, o hay personas en la calle reunidas sin tapabocas, como que cierta imposición nueva o cierto acuerdo nuevo genera siempre una resistencia. ¿Cómo es eso, Johnny? Muy bien, entonces relaciona los dos comentarios, tanto el de Freddy como el de Sergio. Entonces, cada norma cumple una función, ¿sí? Así sea la norma de no dejar platos sucios cada día. Y cada norma, ¿cierto? O más bien, hay diferentes normas en cada contexto de nuestras vidas. En esa medida, lo que hace esta situación actual es que hayan unos cambios porque nos estamos relacionando de formas diferentes con otras personas. Tal vez ahora compartimos mucho más tiempo con nuestra familia. ¿Eso que genera? Que hay unas dinámicas específicas y diferentes y que generemos nuevos acuerdos a partir de eso. Pero no es solo ahí. Si estamos trabajando y tenemos que salir, hay unas normas específicas, ¿cierto? En el tema del distanciamiento social, por un tema de salud, en el cual nos cambia nuestro esquema de, ¿cómo sería? De expresar la fraternidad. Culturalmente, somos muy, no sé, cercanos, ¿sí? O si no, mire un Transmilenio en hora pico. Eso es lo más cercano del mundo, a diferencia de otros países. En otros países, la distancia, ¿sí? Los límites son muy diferentes. En Europa, pues la gente no está invadiendo el metro de distancia que hay entre uno y el otro, sin importar que haya pandemia o no. Aquí hay, digamos, unos factores culturales que también han hecho que nosotros nos relacionemos de una forma, pero digamos que las normas empiezan a cambiar desde todos los sistemas. Digamos, los gobiernos, ¿sí? Generan unas normas para garantizar que haya algo, distanciamiento social, ¿sí? Y eso es algo que en nuestra cultura es súper fuerte, ¿no? Distanciarnos, nosotros realmente nos gusta estar cerca del uno del otro, no porque nos toque, piénselo por un momento, o sea, en muchos espacios nosotros siempre estamos cerca de las personas, siempre estamos con personas. Entonces la distancia es algo que cuesta. ¿Para qué la distancia social? Para evitar que se propague un virus que queda en las superficies, ¿sí? Entonces, adicional a eso, genera otras normas, ¿no? Hay que tener una barrera. El tapabocas es una barrera para que yo no proyecte o no me proyecten el virus. En teoría, el virus no es tan aéreo, aunque eso todavía lo están definiendo. Entonces, pues no lo voy a pescar por ahí en la calle, pero sí lo puedo pescar si tengo algo en las manos, si lo toco y lo llevo a mi mucosa, a cualquier entrada del cuerpo. Entonces, esa norma que se pone, ¿cierto? A gran escala, habla sobre distancia y salud. Las otras normas que empezamos a encontrar hablan de cómo interactuamos a través de esas normas con los demás. Y si la escala de la ley es como la norma más grande, la norma más pequeña es nosotros, cómo interactuamos ahora todos los días con las mismas personas. Caso que tal vez antes no lo hacíamos. Y más en un estado en el cual, aunque podemos salir con ciertas restricciones, el no salir también es una circunstancia nueva. Todo esto es una circunstancia nueva que estamos viviendo como generación. Entonces, tal vez sí, la gente se estresa y todo, pero entonces lo que vemos es que tenemos, sí, o más bien en el proceso de adaptación nosotros generamos nuevas dinámicas y construimos nuevas formas de relacionarnos con los otros. Sí,
esa forma de relacionar no funciona, pues ahí es donde empezamos a ver que pasan muchas cosas. Pero entonces, digámoslo, pongamos en esas escalas. Una escala pequeña, los contextos primarios, nuestros círculos sociales, nuestra familia, ¿sí? ¿Cómo estoy interactuando yo con mi familia? ¿Qué estamos haciendo? Nos estamos repartiendo los roles, estamos teletrabajando. Ahora, por ejemplo, el trabajo en casa es un trabajo en casa sumado a la dinámica familiar. Entonces uno no se separa de la casa y tampoco se separa del trabajo. Es un tema de límites. Y si salimos, Ok, sí, porque si salimos están las normas que imponen, en teoría, pero realmente son acuerdos. Tal vez yo no participé en la decisión de ese acuerdo, pero es algo que está dándonos unas instrucciones, es para que podamos seguir teniendo algún tipo de bienestar. me parece muy curioso lo que Johnny está diciendo, ¿no? O sea, pareciera que las normas tienen que ver con ciertos comportamientos que deberíamos mantener para procurar la salud, ¿no? Para procurar la salud emocional, física y social, ¿no? Como la prohibición al robo, tiene que ver con la salud social, eh, la salud emocional, hasta qué punto no se tiene que ver con esa dificultad, con esa necesidad o con la forma como nos relacionamos acá en Colombia, de ser muy cercanos, de siempre estar juntos los unos a los otros. ¿Mm? Y cómo entonces todo este cambio, esta imposición, ¿no? Esto que nos pone la pandemia, nos hace cambiar hacia otro tipo de salud, ¿no? Que todavía no consideramos bien, que todavía no somos muy conscientes de, del impacto en nuestra salud y por eso tal vez no asumimos estas normas o las desconocemos y las razones de por qué son estas normas, ¿no? Entonces yo veo que las normas en últimas tienen que ver con cómo nos estamos protegiendo los unos a los otros, ya sea en pandemia o no. Y, y esta nueva, digamos, esta pandemia nos está obligando a cuidarnos de manera diferente. Ahora yo me pregunto si esas normas, digamos, de cierta manera acordadas por el gobierno y que nos imponen a nosotros, nos plantean también cambiar las normas o la forma en que nos relacionamos a nivel de familia, viviendo todo el día con nuestra familia, cómo se definen los límites, cómo se manejan los derechos dentro de casa, ¿no? Entonces, me gustaría que habláramos un poco de eso, de cómo, de cómo en casa también están cambiando las formas de relacionarnos, ¿no? Digamos que nuestros límites y en base, nuestros límites, nuestros derechos y por consiguiente las normas que estamos estableciendo están cambiando, pero muchas veces nos resistimos a ese cambio, ¿no? Y eso genera mucho malestar. ¿Cuáles son, cómo manejar el tema de las normas ahora dentro de la casa, de los límites dentro de la casa, con esta nueva normalidad para la salud? Bueno, toca varios temas, pero bueno, vamos a ver. A ver, Partamos de la libertad personal, ¿sí? Entonces, yo soy libre, ¿cierto? En teoría, desde una perspectiva de derechos, de hacer lo que yo quiera. En tanto eso no afecte al otro. La norma lo que dice es que yo tengo que relacionarme con el otro pensando en mi bienestar y en el bienestar del otro, que tengo que equipararlos. Cuando yo estoy en mi familia, pues estoy con personas con las cuales en teoría pues yo comparto, quiero y haría cualquier cosa para protegerlos, ¿cierto? Entonces, esta nueva dinámica lo que genera es que haya una mayor, no más bien, que haya más tiempo con ellos, ¿sí? Y ese más tiempo pues es tal vez eh, un elemento que podríamos aprovechar, pero es dependiendo de la dinámica individual. Hay mucha gente que nunca compartía con su familia y ahora que tiene que compartir con su familia, pues le es muy difícil porque nunca aprendió a hacerlo.
Hay personas que realmente pues están fortaleciendo sus lazos, es por eso mismo, porque siempre han tenido esos espacios de interacción, de fortalecimiento, no sé, y tal vez, dependiendo como antes de la pandemia, de la cuarentena, hubieran estado las relaciones, pues ahorita, digamos, este encierro, por decirlo, lo que genera es que necesariamente sí se tengan que generar unos nuevos acuerdos, ¿sí? Porque no todas las interacciones pues generan relaciones positivas. Todo el mundo encerrado, pues a veces sí va a generar factores de estrés, ansiedad, y eso puede generar que las interacciones puedan, no sé, debilitar los lazos relacionales, puedan en vez de generar unas relaciones positivas, lo que genere es más bien conflictos, y entonces ahí es donde toca empezar a mirar, era cómo era la dinámica que venía antes y cómo cada uno, ¿sí? Está viviendo la cuarentena y cómo eso no sé, se exacerba con los demás miembros de la familia, ¿sí? Y también está esa otra situación en la que la persona está totalmente sola, porque de pronto se queda aislada y no tiene la familia al lado. Entonces son como esos contrastes. Cuando hablamos pues del tema de salud, entonces tal vez relacionándolo con todo, uno debería pensar que tiene el virus. Sí, yo ya tengo el virus. En esa medida, ¿qué voy a hacer? ¿Estoy viviendo con quién? ¿Qué características tienen estas personas? ¿Cuántos años tienen? ¿Yo cómo voy a interactuar con ellos para no, ¿cierto?, contagiarlos? Generalmente lo Uno que nos debería dicen, pensar eso. o sea, a Qué uno pena. le dicen lo otro, le dicen es como, el virus está afuera, ¿sí? Protéjase. Pero entonces si usted ya tiene el virus y es asintomático, ¿cómo va a proteger a los demás? O sea, ¿cómo es esa interacción? La interacción la estamos es basando en el tedio, en el aburrimiento, o la estamos basando es en querer protegernos, en estar pendiente de los demás. ¿Estoy pensando más en el otro, en el que comparte conmigo, o estoy pensando más en mí? Quiero enlazar, bueno, primero quiero saludar a los espectadores que están conectados ahorita con nosotros, los que se han reportado, Diana Rojas, William Rodríguez y Natalia, supongo que Natalia, bueno, no está Sí, el apellido. Eh, Muchas gracias por comentar, muchas gracias por estar acá conectados. Ahora, lo que estaba diciendo Johnny en el tema de cómo interpretamos las normas, y de cuál es la percepción que tenemos para asimilarlas o para pensar en la salud propia y de los demás. Entonces quisiera que habláramos de este comentario de Natalia. ¿Mm? ¿Johnny lo puede ver? Sí. sí, sí, ahí lo estoy viendo. Ok, ella dice, ¿cuál sería la explicación psicológica por la cual las personas no cumplen la norma de aislamiento, a pesar de las noticias, los casos registrados, las muertes, etcétera? No sé Listo. si tenga algo que ver con lo que Johnny estaba diciendo de que no percibimos el riesgo y además no estamos conscientes que podemos ser, digamos, un factor de riesgo, no para, sí, un factor de riesgo para los demás, que podemos ser un factor de riesgo para los demás. No sé qué dicen ustedes, compañeros. Pues si la acción específica es no acatar, entonces podemos ponerla por componentes, ¿sí? Todos nosotros, pues actuamos basados en muchas cosas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras experiencias, ¿sí? En la evaluación que tenemos de ciertas cosas en nuestra actitud. Entonces, por ejemplo, si realmente yo no tengo un conocimiento, ¿sí?, de lo que está pasando, pues la información, eh, o más bien la falta de información, va a generar que uno tenga creencias, ¿sí?, que pueden afectar esta toma de decisión de ponerme o no, por ejemplo, un tapabocas. ¿Yo por qué me pongo el tapabocas si Falta de dicen que eso... evidencia. ¿Cómo? Falta de evidencia. ¿Sí? O sea, no hay una información, digamos, no hay algo verídico. La gente puede decir, no, es que yo no he visto al muerto, ¿sí? No, de que están quemando los muertos y no nos lo dejan ver. Entonces hay como el tema de las noticias falsas, de la desinformación,
lo que genera son creencias y esas creencias afectan la decisión. También, cómo se siente la gente, ¿no? La gente, digamos, este tema de la emocionalidad, pues es real y dependiendo cómo yo sienta, cómo me sienta, voy a tomar decisiones. Entonces, hay una doble evaluación. Yo pienso algo, creo algo y pasa por mis emociones y empiezo a mirar qué voy a hacer. Entonces, si yo estoy asustado, ¿cierto? Porque no, yo sí estoy viendo que los números están pasando y he leído mucho sobre el virus, entonces de pronto eso va a generar, pues, que yo, por prevención, me lo ponga, pero más incitado hacia el miedo. Pero entonces hay gente que pasa por todo lo contrario, ¿sí? Que se sienten, no sé, como piedras, como robles, es una gripita y tienen esa experiencia previa de que no los ha bajado nada, ni la malaria, ni el dengue, eso mejor dicho, han pasado por todos los estados y están bien. Entonces las experiencias previas también pueden generar esas sensaciones. También la percepción del riesgo. En psicología hay un sesgo que se llama el sesgo optimista no realista. ¿Qué significa eso? Que yo pienso que todo lo malo le va a pasar al otro, no a mí. Ok, Entonces, acá hay algunos comentarios, Johnny, qué pena, acá hay algunos comentarios que opinan con respecto al comentario de Natalia. Por ejemplo, William dice que una de las razones pueden ser porque no saben cuál es su rol en la sociedad. Alejandra Sánchez dice por egoísmo. Y Nubia dice que tal vez no es por la falta de información, sino más que todo por falta de responsabilidad. Eso me hace preguntar una cosa, antes de que entremos al debate de estos comentarios, y creo que resume también un poco, o sea, nosotros debemos cumplir la norma por miedo a la sanción. es que, ¿Cómo así? digamos, el carácter de norma implica unas consecuencias. Hay una Sí, norma, ¿sí? Por ejemplo, usted no va a romper las ventanas de la casa porque si no le van a dar duro, le van a dar palo o le tienen que pagar. Hay una consecuencia, generalmente negativa. En este momento hay unas normas, ¿cierto? Que no sé cómo decirlo. La consecuencia no se va a ver de forma inmediata. Entonces no hay un reforzamiento de inmediato, ¿sí? Si yo salgo sin tapabocas, en teoría voy a sentir que no tengo ninguna consecuencia, porque en teoría, si me enfermara, pues eso va a ser a posteriori. Y de pronto, si soy sintomático, si soy asintomático, pues no. Y si estoy en un grupo de riesgo, pues ahí sí va a ser muy complejo. Pero entonces, como no hay una consecuencia directa, en teoría, ¿cierto? La norma empieza a debilitarse. Las consecuencias también afectan ahí. Si no hay una autoridad que esté ahí parada, vigilando que sea la norma, pues también, digamos, es uno de los elementos que pueden hacer que la norma se empiece a torcer y la gente empieza a correr el riesgo, a veces hasta por emoción. Como por, Nosotros sabemos, no sé, o sea, nosotros que, no, diga, siga Freddy, que yo pienso que o sigo. muchas veces pensamos mal de por qué, o sea, pensamos en, como conocemos la norma y nosotros digamos que la intentamos acoger y respetar, de cierta manera no comprendemos las razones por las cuales las demás personas incumplen la norma, ¿no? Pero hay muchos factores, no creo que Sí. solamente sea por egoísmo o, o porque no saben cuál es su rol o por falta de responsabilidad, sino que hay muchos factores asociados, ¿no? O sea, puede haber esta falta de sentir la consecuencia de que en realidad pues no he visto a nadie, que nadie se enferme, no he visto muertos, ninguno en mi familia se ha muerto, entonces pues no creo. Otro factor podría ser que simplemente hay una sensación como de inseguridad con respecto a la información que nos dan y dudamos de lo que los medios oficiales nos dicen. Entonces pensamos que nos están engañando, que nos están manipulando y nos resistimos a la norma, ¿no? Otra cosa sería que simplemente como que pareciera que cambiar la norma al contacto social que manteníamos antes y hacerlo ahora tan abruptamente al aislamiento, al no contacto,
pues genera cierta resistencia, ¿no? O sea, es difícil para nosotros cambiar, es difícil para nosotros, por lo menos cambiar de tan improviso como tan rápido, entonces nos resistimos al cambio y queremos que que todas las cosas sigan igual, ¿no? También como para alimentar una sensación de seguridad. Como antes las cosas estaban bien, si yo vuelvo a hacer lo que estaba haciendo antes, es como si todo estuviera nuevamente bien, ¿sí? Claro, desconozco el riesgo, desconozco la situación como tal, pero es en búsqueda de una sensación de seguridad, ¿sí? Como no cambiar mi normalidad anterior, resistirme al cambio por intentar sentirme tranquilo y relajado. Pues no sé, eso me lleva a pensar muchas cosas lo que usted está diciendo. Sí. Y también, no sé, me lleva como a pensar si existe una tendencia natural a subvertir la norma. No sé, digamos como que si yo me pudiera acostumbrar a todo el tiempo estar en contra de la norma. No sé, voy a poner un ejemplo. Una persona que evita pagar el pasaje en Transmilenio y hace toda serie de artimañas para pagar el pasaje de Transmilenio, se puede acostumbrar a que su normalidad sea ir en contra de esa norma. Imagínense que hay un efecto que es como si usted estuviera en una montaña, ¿sí? Entre más cerca al borde, más fácil se va a rodar. Las normas son así, hay algo que se llama la erosión de la moral. Y poco a poco, ¿sí? Uno va justificando acciones pequeñas que se empiezan a volver mi normalidad. Entonces, ya con muchos elementos, ¿cierto? Con información y todo, yo voy a justificar el hecho de hacerlo. ¿Por qué lo hago? Pues porque Transmilenio es malo, ¿sí? Porque es de Peñalosa, porque le queda el 1% de las ganancias a la ciudad, porque el transporte es, y empieza así, 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 ¿sí? Pero nosotros desde pequeños tuvimos un proceso de desarrollo moral en el cual aprendimos que es correcto e incorrecto, desde chiquiticos. Y eso ha cambiado a través de todas las experiencias, pero nosotros sabemos que es correcto e incorrecto. Entonces uno puede pensarse la norma de dos formas. Una norma que uno tiene interiorizada, que pueden pensarse que son los deberes, ¿sí? Y una norma que es la que está afuera, que es extrínseca, que podemos pensar que esa es la norma que está impuesta, ¿sí? Que está hecha por otros y que uno empieza a relacionarse con ella. La idea es que uno conozca la norma. ¿Para qué? Para poner y sentar una posición crítica frente a ella, no para obedecerla. Es para ver si realmente en mi contexto y para mí eso sí es algo que me beneficia o no. Y si no me beneficia, sí hay procesos de resistencia. O sea, parte de la norma es lo mismo, es crear ese movimiento, porque ya ni siquiera es individual, sino es como nosotros, ¿cierto? Empezamos a abordar el tema de la norma. No sé si, por ejemplo, vieron el año pasado, aunque nos vamos a salir del tema de salud, pero un poquito, todo el debate y toda la bulla que hubo en medio sobre el consumo de psicoactivos. Que la Corte Constitucional dijo que podían tomar psicoactivos en la calle, alcohol, y la gente salió a tomar en la calle así todos contentos. ¿Vieron eso o no? ¿Se acuerdan algo de eso? Sí, sí, ¿Que sí, hubo sí, un sí. revuelo por algo así? Que se Pues supone ese revuelo, que se supone que creo que es el artículo cuarto, el numeral cuarto del artículo 104 del Código de Policía, que dice que no se puede consumir sustancias psicoactivas ni licor en la calle y que la Corte lo decretó como inexequible. sí, la Corte lo que dijo fue que nosotros tenemos unos derechos, ¿sí? Por ejemplo, el derecho a desarrollarnos, a expresar nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestros gustos. En esa medida, si no me dejan consumir una cerveza en la calle, están afectando mi libre desarrollo de la personalidad. Eso lo dice el ente más grande. Y Sí, eso fue pero producto a que varios grupos, ¿sí? Se unieron y dijeron, o sea, dijeron como, no estamos de acuerdo con esta norma. Y lo que hicieron fue pasar como todo un proceso judicial, un proceso de poner derechos de petición y esto, para escalar hasta allá y cambiar la norma. Esa es una forma,
de cambiarlas, pero en cada contexto nosotros estamos cambiando, modificando y construyendo nuevas normas, porque es una construcción constante, es una valoración de los límites que nos autoimponemos o de los Es acuerdos que curioso, queremos tener eh, para estar con los demás. es Iba a decir, Freddy, precisamente eso, que me parece curioso que es que muchas veces lo que pensamos que a lo que tenemos derecho, ¿sí? No sé, se me ocurre un poco en esta situación de cuarentena. He escuchado de varios casos en los que el ruido que se hace diariamente en las casas incomoda a las personas que están trabajando, digamos, o a las personas que, pues como todos estamos Sí. diariamente en la casa, entonces el tema del ruido se vuelve difícil de manejar, ¿no? Entonces, ¿cómo es Pero no es que... posible. ¿Cómo? No imposible, difícil de manejar, ¿no? Porque, digamos, es algo que puede incomodar. En ese sentido, pensando un Pero poco en depende. que las normas están hechas o sea, en últimas es un acuerdo, ¿no? Pero también pasan por el derecho. Mi derecho es expresarme libremente. Si yo quiero fumar, fumo. Si yo quiero tomar, tomo. Si yo quiero escuchar música a lo que dé mi radio, pues lo escucho. Pero entonces, ¿hasta qué punto eso impacta y tiene consecuencias en las demás personas, negativas o positivas? ¿No? Entonces, la prohibición o la Mire, norma toda acción que hagamos, se crea también para intentar proteger a esas otras personas que pudieran estar afectadas, ¿no? mire, Freddy, toda acción que nosotros ejecutemos, que hagamos, la vamos a hacer siempre en sociedad. Nunca vamos a estar solos, ¿sí? Literalmente, o sea, no podemos estar afuera de la sociedad y cada acción que generemos va a tener consecuencias, todas hacia los demás y hacia mí mismo. El video es que uno a veces se fija más en las consecuencias negativas que en las positivas, pero todo genera una consecuencia hacia el otro, al que está al lado, ¿sí? Y digamos, si tomo ese ejemplo que usted habla de la música, claro, o sea, usted tiene su derecho a escuchar música, usted tiene su derecho a fumar lo que quiera, a tomar lo que quiera. Si a usted le gusta tomar yogur con frijoles, hágale, todo bien, es su organismo, usted es duro, usted es fuerte, pero a mí no me dé porque a mí sí me afecta, ¿sí? Entonces es como yo ejerzo mis libertades hasta el límite de no perjudicar a los demás. Si usted tiene el derecho a escuchar música, yo tengo el derecho a no escuchar su música. Entonces, en cualquier interacción social que hayamos tenido en toda la vida que llevamos aquí, siempre van a haber unos límites, ¿sí? Siempre. O sea, la interacción con el otro, con la otra edad, con la diferencia, siempre va a generar que hay un contexto y ese contexto genera unos límites para que podamos vivir y convivir, en teoría, ¿cierto? En unas relaciones de confianza o en unas relaciones de conflicto. No significa que el conflicto sea malo, simplemente es una forma diferente de relacionarnos, de la que también podemos sacar provecho. Pero lo que me quiero referir, y qué pena por tomar tanto la palabra, es que cualquier interacción con otra persona, ¿sí? Involucra unos límites. Todas. Póngale cuidado Así a la esto, conozcamos o no. a ver, muéstrate, por favor, y después Sergio. voy yo. Es que acá Iván Forero nos comenta, ¿qué papel juega la invulnerabilidad percibida? ¿No? Como yo soy Dios, no me pasa nada. ¿Cómo puede afectar el refuerzo del círculo social más cercano, lo que piensan y o hacen los demás frente a la norma? ¿No? Déjelo ahí, por favor el comentario ahí para que lo desmenucemos. Sí. Listo. Desmenúcelo, Sergio, por favor. Es que justamente antes de que mostráramos el comentario, se me vino a la mente un episodio que pasó acá en la cuarentena, creo que por el Parkway, de unas monjas, bueno, unas hermanas católicas que se montaron en un techo a rezar el rosario muy a las 7 de la mañana. Obviamente había personas que estaban de acuerdo y había personas que estaban en desacuerdo. Lo hicieron con parlante en mano, o sea, durísimo.
Había algunas personas que obviamente no estaban de acuerdo con esa imposición de rezar el rosario a las 7 de la mañana pues a ese volumen. Algunas personas seguramente querían descansar o estaban haciendo otras actividades o simplemente no les gusta la religión. Eso es libre. Pero recuerdo que un personaje como que quiso combatir el ruido que generaban las hermanas con metal, con música de Rammstein, pero la policía a él sí llegó a molestarlo. Eso me genera no sé, como una pregunta, y es, aunque yo pueda estar infringiendo la norma o causando malestar, ¿hay un malestar que es más aceptado que el otro? Se parece a algo como la segunda pregunta que dice acá, ¿no? Sí, por eso digo esto. Y es que pareciera que hay unas cosas que son más normales que otras, que se aceptan más fácilmente porque hay más personas que están de acuerdo con esa situación, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, pues las normas son demasiado subjetivas. Depende de en qué lugar se estén dando y cómo las demás, y además del círculo en el que me estoy rodeando. ¿Mm? Entonces Mira, me aterrícelo parece, con un ejemplo. a ver, por favor. Por ejemplo, el de la música, ¿no? O sea, la semana pasada, el Día del Padre, hubieron como no sé cuántas, 2000 fiestas. Bueno, si lo sacáramos del tema de la cuarentena, pues a veces, sí, la gente pone música, sube un poco la música y de pronto empieza a afectar la tranquilidad de los demás. Si ese mismo volumen se pone en una ciudad específica, cambia el contexto y también cambia lo que pase con los demás. Por ejemplo, si pone la música en Barranquilla, pues de pronto lo que pasa es que no le llega la policía, sino que le llegan todos los amigos y llevan comida y llevan trago. De pronto si pasa, no sé, en otra ciudad como Bogotá, lo que pasa es que varias opciones, van y le golpean al vecino y le dicen, vecino, pues bájele, ¿cierto? Le dicen a usted, Freddy, por favor, bájele. ¿Usted qué diría, Freddy? Pues en Freddy, este por favor, Freddy. contexto, 2 de la en el, mañana y no nos dejan dormir. no, en el contexto de ¿Qué Bogotá, pasa, de Freddy? pronto yo sí pensaría en quitar el ruido, en bajarle, en hacer algo para que Pero la otra persona no se eso es sienta lo que mal. pensaría. O sea, está pensando en el otro, en las consecuencias hacia el otro. Pero también una Sí. línea de pensamiento es pensar en usted mismo. Es decir, no, pero es que estos cachacos sí son muy aburridos, ¿no? Esta gente sí viene solo a molestar y no deja que uno viva la vida. Y con este berraco de cuarentena y todo. Ajá, sí puede ser un Independientemente del pensamiento. pensamiento, va a hacer algo. ¿Sí? Va a hacer algo. ¿Qué va a hacer? Va a apagar la música, le va a bajar. ¿Qué va a hacer? Y eso depende también, por ejemplo, si está solo, está acompañado, si está con más personas. También va a depender de la forma en que yo se lo pueda decir. Si le digo, oiga, vecino, ¿cómo está? Bacano que haga fiesta, pero mire la hora que es. Y ni siquiera me invitó ni nada. Entonces, pues, bájele. También uno le puede decir, venga, hermano, ya es la cuarta vez que le digo, ¿qué quiere? ¿Qué? ¿Que lo arreglemos afuera o qué? Sí, esa forma de interacción, esa forma en que empezamos a pensar en el otro, a pensar en mis derechos, a tener todo ese conflicto. Y la convivencia no es estar bien, la convivencia es poder salir bien, con una buena relación, por ejemplo, de este momento. Es poder generar relaciones de confianza, que es lo que ya no tenemos. En nuestra sociedad ya no tenemos tejido social por eso, porque ya no confiamos en nadie, no confiamos en nuestros vecinos. Y pensamos que la convivencia o el tema de las normas es simplemente estar bien, y no, es un proceso, y es el proceso que tenemos con cada interacción. Y la norma es contextual, la norma va a cambiar aquí o allá. Y si, por ejemplo, usted pone reggaetón porque le gusta el reggaetón, ¿cierto? Y a mí no me gusta, puedo mirar realmente si eso me afecta. O sea, yo voy a sentir algo, yo voy a sentir, de pronto me voy a sentir afectado, me voy a sentir que, no, pues es que no me deja dormir, pero entonces, que me afecte es diferente. Yo puedo también manejar
todas mis emociones para no, digamos, generar muchas más afectaciones. O sea, me incomoda, listo, pero que me afecte es diferente. Entonces yo desde ahí puedo empezar a cambiar la relación con esa situación específica. Pero más allá de eso, de que usted ponga música porque le gusta, de que a mí no me gusta y vaya a hacerle reclamo, el contexto actual lo que dice es que no se pueden tener fiestas por el tema de la aglomeración, porque nos vamos a contagiar y nos vamos a enfermar. Ya que más allá de lo que su merced piensa, de lo que yo pienso, hay una norma que está ahí vigente. Bueno, y pensando un poco en lo que usted está diciendo, si la norma es contextual, depende de dónde se esté imponiendo, una norma tan general como esa, pues va a tener muchas aristas, muchas formas de interpretarse y muchas formas de respetarse o de no respetarse, porque depende de la cultura, depende precisamente, si yo estoy en una fiesta y estoy con 50 amigos, pues tal vez los únicos que van a poder parar la fiesta van a ser los policías, ¿no? Y va a ser una cosa más punitiva que de aprendizaje. Sí. De hecho, Entonces, se la cambio. Entre más general es el contexto, más general es la norma. Entre más específico es el contexto, la norma es más específica. Ahorita, en este momento, la norma dice, no harás fiesta. Sí, o sea, no se puede tomar en el espacio público. Es algo que está prohibido. Así lo dice. Eso es algo súper general y todos podemos tener la misma interpretación. No tomarás en el espacio público. Listo. Algo muy específico. Por ejemplo, su mercedes dos que hacen consulta. Sus consultas tienen unas normas muy específicas que las dicta nuestro manual de bioética de psicólogos, que solo nosotros las entendemos o más bien que las dimensionamos en términos de la atención al usuario, de la atención al consultante. Entonces, cada norma, ¿sí?, cumple una serie de condiciones, pero entre más general, en teoría es más, entre el contexto más general es más general la norma, y entre más específico, contextual, mucho más, no sé, más gueto, es la norma también mucho más puntual. ahora, en ese sentido, Bueno, eso es un... no sé qué tanto se pueda generalizar un contexto, ¿no? Que Johnny dice que entre más general el contexto, más general la norma, pero no sé hasta qué punto se puede Por generalizar ejemplo, los tanto un derechos humanos. contexto. Ah, ok. Por ejemplo, los derechos humanos deberían ser más universales y no depender tanto del contexto, que acá se permita y acá no se permita. Y por ejemplo, exacto, algo muy específico aquí hoy, la ley 2000 del año pasado, es decir, del 19 de noviembre del 2019, ¿qué dice la ley 2000? Que no se puede consumir sustancias psicoactivas en el espacio público, pero solo en Bogotá, a menos de 200 metros de cualquier lugar donde hayan menores de edad. Sí, eso es súper específico, solo aplica en Bogotá. Algo Ahora, más específico. ¿qué Nosotros teníamos hace un amigo que no nos dejaba ir a la casa. ¿Qué es lo que hace que una norma sea general? Porque, por ejemplo, esa norma de quitarse los zapatos en Japón es un poco más general, ¿no? El contexto puede ser más general, pero ¿cómo hace, digamos, cómo uno puede percibir que los derechos humanos deberían ser iguales en todo lado y de la misma manera el tema de la cuarentena, el tema del aislamiento, también debería ser percibido como algo un poco más general? Porque es un contexto general, ¿no? O no sé qué tan general sea porque no todos estamos siendo afectados. Eso ¿Cómo es un hacer pensamiento, eso para es que una creencia. todos... Eso es una creencia, sí, es una creencia de que a mí no me pasa nada, entonces por consiguiente, pues no está pasando nada, ¿no? Pero ya estamos en cuarentena, si nos está pasando algo. Es formas de percibir e interpretar. Formas de percibir e interpretar. Nosotros podemos hacer algo para que las personas sean un poco más conscientes del riesgo. Todo podemos hacerlo. O sea, cada uno, ¿sí? Cada uno de nosotros puede, con todo el amor del mundo y con todo el cariño, intentar incidir, ¿sí?, en los demás. Cuando hablo que cualquier interacción genera cambios o genera alguna consecuencia real, o sea, uno puede, ¿cierto?, más fácilmente
con las personas que están más cerca, intentar hablarles, persuadirlas, decirles, indicarles, orientarlas, acompañarlas, llevarlas, no sé, de la mano, decirle, venga, el tapabocas no se le olvide, o sea, es formas en las cuales uno puede incidir en el otro sin necesidad de ser, no sé, regañón, cansón, sino más bien abogando siempre a lo positivo, abogando a cuidarnos, abogando a querernos, a poder estar bien, ¿sí? Todos estar bien. Entonces de pronto, no sé, que mi papá le da pereza tener que entrar y bañarse y eso, pues no, nada, hagámoslo, o sea, tranquilo que mire, eso es algo que ahora se va a volver normal y no se le va, no sé, no se le va a acabar la piel por bañarse, hágale, tranquilo, o sea, como intentar crear nuevos lenguajes para poder, no sé, acompañar esos procesos con cada uno, porque es un proceso. O sea, la persona tiene que estar informada, uno puede dar la información, pero para eso yo tengo que informarme. La persona puede tener unas falsas creencias, pero para eso yo también tengo que evaluar si yo tengo creencias o no. Si yo pienso que también es porque Bill Gates nos quiere meter un chip en el brazo o no. ¿Sí? De pronto la persona quiere hacerlo, pero, ay, le da pereza. Entonces ayudémosle. ¿Qué necesita? Le prendo la ducha, le caliento el agua. Si quiere, entonces hago vaca para que se compre el overol y se tenga que poner, ¿sí? Ya son varios pasos. La idea es acompañar esos pasos y también uno hacerlo. Uno es el que tiene que empezar con eso. Uno tiene que tomar la decisión, ¿cierto? De protegerse para protegerlos. Pero ahí no le estaríamos quitando la responsabilidad al otro y asumiéndola nosotros. Pues dependiendo cómo lo haga. Ya es de estrategia, ya es que es de ser creativo, para que no sienta que no tiene locus de control ahí. Es que de todas maneras el tema de la responsabilidad en estos momentos no es de una sola persona, es una responsabilidad compartida. Y responsabilidad Sí. compartida es una responsabilidad de informar, es una responsabilidad de acompañar, ¿sí? Porque puede que no todas las personas tengamos las mismas posibilidades, es también identificar y aceptar la diferencia, ¿no? Y en esa diferencia pues también podemos ayudar a que el otro por lo menos conozca, por lo menos se informe, ¿no? Y más, podemos empujarlo a que decida, por lo menos que decida, y cuando lo decida, que lo haga. Son pasos, ¿sí? Uno tiene que informarse, uno tiene que Claro, pensarla, y muchas tiene que veces tomarla. requiere también, muchas veces también requiere como de un establecimiento firme de límites, ¿no? Como Y no de interactuar consecuencias. con personas que no tengan tapabocas, ¿no? Entonces hay un límite, no es necesario ser agresivo ni nada por el estilo, sino es una forma también de informarle al otro que hay una situación y que todos deberíamos estar pendientes de eso, ¿sí? Que es por mi seguridad, es que es ser responsable también conmigo, ¿no? Si yo le informo a Johnny que hay que usar tapabocas, pues es que estoy siendo responsable conmigo porque también me estoy cuidando a mí. ¿Mm? Sí. El Y tema de también, las normas el tema de las normas es bien interesante porque muchas veces queremos es saltárnoslas, ¿no? Como que no entendemos por qué las normas y pretendemos entonces hacer caso omiso a ellas. Y pareciera que son procesos normales, ¿no? Como el adolescente que se escapa a medianoche de la casa porque soy rebelde, sin tener en cuenta, digamos, las consecuencias y sin conocer bien el sentido y el significado de por qué esa norma, ¿no? Y por muchos ejemplo, creo que Sergio nos había quedamos dicho, con... Johnny, sí, siga. siga, siga, Fred, tranquilo. Que creo que No, muchas siga. veces muchas personas se quedan con ese pensamiento un poco en la adolescencia de ir en contra de la norma, ¿no? Pareciera como que nos estancamos en cierto punto y también muchas veces nos dejamos, más bien lo que hacemos es simplemente contradecir por contradecir, ¿no? Sin, O sin sea, entender el tomamos una contexto y actitud por qué. anárquica. Pareciera. No, no se podría pensar así, que en teoría tomamos una posición muy anárquica, pero hasta ese concepto está muy mal entendido. O sea, el anarquista no es el que no quiere seguir las normas, es el que entiende también las normas que ni siquiera las necesita.
Eso es otra forma. ¿Sergio iba a decir algo? Es que me hace pensar lo que usted, pues esa reflexión que usted acaba de dar. Y es como si el no cumplir las normas o el transgredir las normas fuera un pensamiento adolescente, según lo que yo le entiendo a usted, Freddy. Eso es lo que, sí, estoy claro o no. Pero digamos, cuando hay un... Es complejo porque de cierta manera pareciera que se desconoce las consecuencias de infringir la norma, ¿no? Ese es el Sí, pensamiento adolescente. No todo pensamiento que va revolucionario, digámoslo así, tiene que ver con un pensamiento adolescente, porque se piensa en las consecuencias, se asumen las consecuencias de cierta manera y más bien lo que se intenta es cambiar la norma para que esas consecuencias que muchas veces son injustas no sigan sucediendo, ¿no? No sé, hay un estado de normalidad en el mundo donde tal vez los hombres tenemos cierto privilegio sobre las mujeres. Pareciera que es una norma, ¿no? Y pues muchas personas nos rebelamos ante eso, sabiendo las posibles consecuencias, asumiendo, digamos, el cambio o lo que pueda suceder, ¿sí? Pero se hace con cierto conocimiento. No se hace de la forma adolescente que de pronto es más como un desafío a la autoridad. pero no sé, siento que estamos entrando en unos linderos bien interesantes, porque muchas veces la, podríamos decir que el movimiento revolucionario o el movimiento contestatario busca justamente es desafiar la autoridad para dar el cambio de la norma. ¿Cómo así? Es que no necesariamente todas las normas son justas. Después de que hay el conocimiento de la norma y de que la gente se para críticamente en la norma, es eso. O sea, el siguiente paso es la lucha, la resistencia para el cambio de la norma. Exactamente. Pero entonces ahí yo necesito desafiar la norma. Aunque la norma es injusta, yo necesito desafiar la norma. Para desafiarla, Pues no sé, para después poderla cambiar. pero igual la cambia para crear otra, ¿sí? Claro, Y alguien sí, más va a claro. parar frente a la norma, o la va a obedecer, o la va a reevaluar, o la va a querer también resistir, y es un ciclo, ¿sí? O sea, la norma como tal es una forma de regulación, pero Pero, pero es sin algo que embargo siempre también muta, se siempre puede, cambia. pero también se puede, sí, la ley transmuta, pero también puedo subrogar una ley. O sea, eso es algo factible. Pero siento que ahí estamos entrando en los linderos de una conversación un poco más profunda y un poco más densa. Y pues no sé, yo diría que 9:30. Creo que toca invitar a Johnny a una próxima sesión. No sé usted qué piensa, doctor Freddy. El tema da para mucho más. Y El tema da para Johnny Es que mucho el todavía tema de tiene mucho más que decir. Yo, pues ya siendo nueve es y que media, es que las normas son chéveres, o sea, en todo lado hay normas. justamente, y contando también con las normas que muchas veces nosotros mismos nos imponemos, pues por el día de hoy ya tenemos que cortar. Entonces, me gustaría antes que Hágale. nada, pues que Johnny nos diera una reflexión, algo que resuma lo que hemos construido el día de hoy, ya como a modo de cierre, después el doctor Sertain. Ok. Listo. Adelante, Johnny. Pues nada, modo de cierre, ¿qué les podríamos resumir? Cada vez que nosotros socializamos, interactuamos, conversamos, nos comunicamos, nos vemos con otra persona, nos estamos viendo a través de esa persona, ¿sí?
O sea, cuando discuto, cuando converso, no estaba conversando Pedro, Freddy, Sergio, sino toda una persona igual que yo, con los mismos, no sé, pensamientos, creencias, tal vez con deseos diferentes. Y el encuentro con la diferencia siempre va a tener unos límites para que pueda, digamos, para que ese encuentro sea constructivo. Yo, como ciudadano, ¿cierto? O como persona o como sujeto, no puedo simplemente pasar por encima de esa otra persona, porque es más importante el encuentro con esa persona que el desencuentro, porque voy a aprender más de ahí. Y esas normas que hay alrededor, ¿cierto? Es simplemente para que ese encuentro sea más bonito, para que pueda ser más fructífero y para que de pronto no quiera ese día que preciso, pues yo voy de afán y esa persona también, no se genera un buen encuentro, sino de pronto un conflicto que pueda generar en otras cosas. Las normas están en todo lugar. Cada uno crea sus propias normas en sus contextos. La idea es que a través de esas normas podemos estar en sociedad, estar en comunidad y cuidarnos. El tema del COVID es real, el tema del autocuidado es real, ¿sí? En este momento hay 134 barrios en alerta naranja, 3 localidades. En Está Bogotá. afuera de nosotros, sí, en Bogotá. Y nosotros tenemos, digamos, el poder, ¿sí? De ponernos una careta, de lavarnos las manos y de no estar tan cerca de los demás para que todo siga bien en un futuro. Entonces, podemos aplazar un poco, ¿cierto? El bienestar que nos da esa seguridad que hablaba Freddy para que podamos estar en un futuro mejor. Más allá de la norma, más allá que llegue un policía, no. La idea es protegernos. ¿Listo? Listo, Freddy. Johnny, mil gracias. Freddy, por favor, su reflexión. Es inevitable no tener normas en una sociedad, ¿no? Porque de cierta manera ayuda a la organización y a establecer como ciertos límites entre las personas, ¿no? Depende de cultura, depende hasta del individuo y de cómo interpretamos cada una de las normas. Es inevitable que haya normas en la sociedad. Tenemos que entender de cierta manera que son importantes porque muchas veces nos pueden ayudar a entender los peligros a los que nos podemos enfrentar. Cuando yo trabajo con familias, muchas veces la comprensión de las normas es sumamente importante para que se pueda dar una dinámica un poco más sana, ¿no? ¿Para qué son? ¿Cómo manejarlas? ¿Mm? Porque pasa que en casa de pronto exageramos con ciertas normas y somos laxos con otras sin considerar realmente cuál es la consecuencia, ¿cierto? Entonces, tengamos en cuenta que hay muchas normas que tienen que ver con nuestra propia protección. En estos momentos, cuando estamos en una situación como esta, pues hay muchas normas que inevitablemente vienen externas. Tenemos que entenderlas. ¿Cuál es la necesidad de esa norma? ¿No? Y en últimas, por lo menos en este contexto, es que la norma nos va a ayudar, como dice Johnny, pues a tener un futuro lo más parecido posible al que teníamos, a la tranquilidad que teníamos antes, ¿sí? Si no nos permitimos seguir esta norma, entonces es muy probable que estemos en esta situación muchísimo tiempo. Entonces se trata de entender por qué la norma, cuál es la consecuencia de la norma. En este caso la norma tiene que ver con nuestro autocuidado, pero también cómo estamos cuidando a los demás. Y es ahí como esa intersección que hablaba Johnny, de cómo hacemos para llegar a ese punto medio entre mi beneficio y el beneficio del otro. Entonces, el tema de las normas es un tema interesante, como dice Johnny, porque muchas veces las sentimos como si fueran arbitrarias,
pero siempre tienen un sentido y hay que aprender a leerlas o para seguirlas o para debatirlas, ¿sí? Entonces, me parece muy interesante que ahorita en los comentarios pues están poniendo temas para la próxima vez. Por favor, si les interesa pues seguir con la conversación, ayúdenos con qué les quedó faltando para que podamos abordarlo la próxima vez. Sergio. Bueno, yo me llevo varias cosas, principalmente la comprensión de qué es la norma, ¿no? Entonces, comprender que la norma tiene una función de regular el comportamiento individual en un sistema social, lo cual me hace pensar en que si no hubiera normas, seríamos todos como unos babuinos haciendo lo que cada quien quiera y lo que se le plazca, llevándose por delante al otro. También considero, y esto es una reflexión que hace Johnny que me gusta mucho, y es la norma como una función de proteger la otredad, dice, no estoy seguro, otredad es la palabra, Johnny, Sí, la otredad. Me parece que obviamente en una sociedad se van a generar muchísimas diferencias, porque como personas, modos de ver el mundo. Si nosotros no tenemos un ente regulador que nos diga hasta dónde nosotros podemos llegar o hasta dónde puede llegar el otro, obviamente lo único que se van a desencadenar van a ser conflictos, formas de resolución de conflictos pobres, estrategias de control de las emociones también pobres, porque cada cual va a poder hacer lo que quiere. Ahora, en este sentido, también considero que es necesario comprender, ya hablando propiamente de la cuarentena, comprender la función de la norma. Y justamente es esa, proteger la otra edad, proteger al otro. Si yo me cuido, ok, bien, pero es que de mí también está la responsabilidad de cuidar a los que viven conmigo, con los que yo trabajo, con los que yo interactúo en el día a día. Me parece muy interesante y abro la propuesta, no sé, en el chat que estén escribiendo, si les gustaría saber cuál es el origen de la norma, porque no hablamos de los orígenes de las normas en una próxima sesión y pues también que y las personas que nos están acompañando nos escriban en los comentarios qué les gustaría que abordáramos para una próxima sesión con Johnny. Bueno, no siendo más, entonces me imagino que, bueno, Johnny, Avisos muchísimas gracias parroquiales. por acompañarnos. Ha sido una sesión muy fructífera, hemos construido muy chévere, ha sido un debate bien interesante, pero es hora de los avisos parroquiales. Entonces, empezamos con su aviso parroquial, con el de los dos o con el mío. el mío es ¿Cómo así? cortico. Sí, por favor, Johnny, empiece. Bueno, Eh, sí, Johnny. Dos avisos. Primero, pendientes de las normas, ¿no? O sea, cada 3 semanas están cambiando las normas. Ahorita tenemos un pico y cédula para hacer diferentes cosas en Bogotá. Entonces, por favor, estemos muy atentos de qué es lo que está pasando en nuestra ciudad y cómo está avanzando eso. Y segundo, descárguese en el código de convivencia al celular. Es una aplicación y es súper sencillo. Si alguien tiene algún chicharrón con el código de convivencia, yo más o menos también sé de eso. Ok, Listo, entonces a gracias. Johnny lo pueden contactar por medio de nosotros, de Consulta la Carta. Acá les dejo el correo electrónico de Consulta la Carta. Si tienen algún pedido, alguna solicitud, nos pueden escribir por ahí y, y pues les ayudamos a contactarse con Johnny en ese caso. ¿Listo? Si ustedes necesitan, quieren, están interesados en algún tipo de asesoría psicológica, pueden agendar en esta página web centroserene.agendapro.com o contactarse por vía WhatsApp a los teléfonos que están en pantalla. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa que necesiten, no duden en contactarnos. Si creen que hay alguien que necesita de servicios de psicología, no duden en darle nuestra referencia, por favor. Sergio, no sé si quiere cerrar con algo. Bueno, mi aviso parroquial. eh, Durante este mes de cuarentena hemos llevado talleres
para mejorar las interacciones por redes sociales y pues por aplicaciones y todas estas cosas que son tan demandadas y podríamos decir que tan utilizadas hoy día. Entonces, si quieren mejorar sus resultados por interacciones vía WhatsApp u otras aplicaciones, con mucho gusto me escriben o por el correo de Consulta la Carta y trabajamos. Abro un nuevo taller de este sábado en 15 días para que estén pendientes. Y no es más. Entonces, eso es todo por hoy. Johnny, muchísimas gracias por acompañarnos. Freddy, como siempre es un placer y nos vemos en 8 días con el tema que ustedes nos propongan. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Qué pena. Chao.